trabajar todas de manera uniforme. Bien. También es importante participar asertivamente y acorde al propósito de la reunión, expresando sus inquietudes y aportes por el chat y respetar las opiniones de todos los participantes, sobre todo porque sabemos que nos encontramos obviamente en un entorno en donde la virtualidad nos permite comentar a través de el chat nuestras ideas, opiniones y posturas. Bien, entonces, teniendo en claro ya nuestros acuerdos, empecemos con nuestro taller. Tomando en cuenta que hoy tenemos como propósito lograr que las participantes reconozcan a los proyectos de aprendizaje como la mejor opción para la integración de áreas, escenarios para desarrollar actividades en equipo y situaciones reales de acción de los estudiantes del nivel inicial. Para lo cual vamos a hacer memoria y recordaremos a través de las siguientes preguntas. ¿Cuántas áreas son en cada ciclo? Y para ello, por favor, a través del chat pueden contestar. Ajá. ¿Cuántas áreas son, chicas? En cada uno de los ciclos. Entendiendo, claro está, que sabemos que el ciclo 1, ¿verdad? Abarca entre las edades de 0 a 3 años. Y el ciclo 2 abarca las edades de 3 a 5 años. Bien, entonces leo sus comentarios en el chat. ¿Cuántas áreas tenemos? ¿Bien? Mm, no puedo leer ninguna respuesta. En ciclo 2 son 5 áreas. Muy bien. Gracias, Yasmín. ¿Y en ciclo 1? ¿Qué dicen, chicas? ¿Son las mismas áreas que tenemos en ciclo 1 y en ciclo 2? En ciclo 1 entiendo, Guarmilla, que son 3. No son las mismas áreas. Ok. En ciclo 1 tenemos 3 y en ciclo 2 tenemos 5. Muy bien. Muy bien. Sigamos recordando entonces. Dejémoslo allí nuestras respuestas. ¿Cuántas competencias son en cada ciclo? Tanto en ciclo 1 como en ciclo 2. Vamos, Milagros, Edith, Yasmín, Guarmicha. ¿Cuántas competencias tenemos en cada ciclo? Ya no hablamos de áreas, sino de competencias. Vamos, chicas. Uno de los acuerdos es que en este taller tenemos solo errores constructivos. Del ciclo 2 dice, ¿cuántas competencias tenemos, Guarmicha, en ciclo 2? En comunicación son 4 competencias, ok. 10 me parece, dice. En matemáticas son 3, ¿ya? En personal social son 3, bien. ¿Qué nos falta? Nos falta ciencia y tecnología, ciclo 2, donde dice más. Bien, en psicomotricidad son 1. Vamos.
A ver. 12 en ciclo 2 dice. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a lo más pequeñito. ¿Sí? Las capacidades de las competencias son las mismas para ambos ciclos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ahí veo respuestas. No, dicen. Muy bien, no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No son los desempeños. Bien, pero Yasmín, aún no nos hemos ido a los desempeños, estamos en las capacidades. Así es, los desempeños son los diversos grados de complejidad. Tienen razón. Es que son por edades. Muy bien. Veo que, miren, cómo nos hacen interactuar estas pequeñas preguntas que en realidad nos mencionan algunos elementos curriculares que son tan importantes que jamás los debemos de dejar allí de lado para correr este riesgo de olvidarnos. ¿Bien? A ver, vamos a ver. Miren acá. Ahora sí, por favor, tomamos mucha atención. Este es el cuadro tal cual, chicas, está en nuestro programa curricular. Vamos entonces a recordar cuántas son las áreas. Bien, a ver, vamos a ver nuestras áreas. Miren, en ciclo 1 tenemos 4 áreas. Y en ciclo 2 tenemos 6 áreas. Entonces, no son iguales las áreas en ambos ciclos. Bien, y además, miren, nuestro programa curricular nos ha favorecido a través de los diferentes colores para podernos dar cuenta, mira, cómo está la linealidad. Personal social tenemos en ambas áreas, psicomotriz tenemos en ambas áreas, comunicación ya empieza a notarse algunas diferencias, ¿verdad? Mientras que tenemos el área de comunicación en ciclo 1, cuando ya pasamos a ciclo 2, tenemos el área de comunicación y tenemos el área de castellano como segunda lengua, ¿bien? Y cuando nos vamos al área de descubrimiento del mundo, nos damos cuenta que en ciclo 2 ni siquiera mantienen el mismo nombre, ¿no? Tenemos un área distinta que es matemáticas y otra distinta que es ciencia y tecnología. Entonces, es allí las diferencias que hacen que en ciclo 1 tengamos 4 áreas y en ciclo 2 tengamos 6 áreas, queridas amigas. Esto jamás nos los debemos de olvidar, ¿bien? Porque recordemos que la maestra de educación inicial está preparada para poder trabajar en ambos ciclos. Así es que tengamos siempre en cuenta que este es el orden cuando hablamos de áreas. Bien, entonces responderemos la segunda pregunta. La segunda pregunta hablaba de competencias en cada ciclo, ¿sí? Ahora, ya con el cuadro, podemos tener en cuenta la información tal cual. Y miren, en ciclo 1 tenemos 7 competencias. Son solo 7. Y en ciclo 2 tenemos 14 competencias. 14. ¿Sí? Por eso es que es tan sencillo volverlas a trabajar de manera recurrente durante todo el año, ¿sí? Recordemos que en una currícula anterior teníamos muchísimas, ¿lo recuerdan?
Y hasta a veces culminábamos el año escolar y habían algunas que nunca habíamos tocado. Esto fue cambiando y se fue adaptando un poco más a nuestra realidad. Y ahora tenemos 7 competencias en el ciclo 1 y tenemos el doble de competencias en el ciclo 2. Bien. Luego, veamos las capacidades. ¿Sí? Las capacidades, habíamos también hablado en el número, ¿verdad? Obviamente hay diferencias porque hay algunas que se trabajan en el ciclo 2, pero no se trabajan en el ciclo 1. Miren, por ejemplo, personal social. Personal social tiene 2 capacidades en el ciclo 1, pero ya en el ciclo 2 tiene 3 capacidades. Bien, y es por lo cual ustedes habían mencionado hace un instante, ¿no? Alguien habló de la gradualidad, ¿verdad? Porque recordemos que cuando son bebés, pues están todavía en proceso de descubrimiento, ¿verdad? Son muy sensitivos. Sin embargo, cuando ya, ¿no? Pueden dominar el lenguaje, entonces eso le abre la posibilidad, ¿no? De poder seguir desarrollando mucho más capacidades y descubrir su potencial. Bien, entonces esa es la diferencia. Cuando hablamos de psicomotriz, no hay variación, sigue teniendo una, pero cuando hablamos en comunicación, miren chicas, sí hay, y en gran número, ¿eh? Porque mientras en ciclo 1 solo se trabaja una capacidad que se comunica oralmente en su lengua materna, cuando ya los niños pasan a ciclo 2, ya se incorpora 3 capacidades más, ¿no? La primera, que se comunica oralmente en su lengua materna. La segunda, lee diversos tipos de texto en su lengua materna. La tercera, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y además aquí esta capacidad solo se toma en cuenta en la edad de 4 y 5 años, más no en 3, y crea proyectos desde los otros lenguajes artísticos. Bien, entonces, miren la diferencia. En comunicación, como ya lo sabemos, estas habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir se trabajan en la competencia y además se deja ver en las diversas acciones que nos proponen, ¿verdad? Los desempeños, ¿sí? Excelente. Y cuando hablamos de descubrimiento del mundo, y cuando hablamos de descubrimiento del mundo, trabajamos todo lo que es resuelve problemas de cantidad. Bien, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y además también indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Desde la mirada de ciclo 1 está todo aquel proceso sensitivo en donde él pasa, ¿verdad? A dominar su espacio a través de los diferentes movimientos que realiza, ¿verdad? Eh, Cuando empieza a balancearse, cuando empieza el gateo, cuando empieza a empezar a moverse de un lugar a otro, obviamente ya el niño tiene esa potestad de desarrollar esas capacidades, ¿bien? Pero cuando ya hablamos de ciclo 2, ya esto se separa, porque ya tienen miradas mucho más específicas. Y trabajamos puntualmente las matemáticas en resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y tenemos en el área específicamente de ciencia y tecnología, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿verdad? Y como obviamente lo sabemos,
dentro del Indaga, cuando vamos a los desempeños, nos damos cuenta que, uy, abre varios. No son unos, no es dos, no es tres, ¿verdad? Todos los desempeños están orientados a un proceso, ¿bien? Que lo vamos a ver obviamente más adelante cuando planifiquemos actividades dentro de un proyecto de investigación. Y claro está, no nos olvidemos, por favor, de las competencias transversales en solo la edad de 5 años. Es exclusivo para ellos, ¿bien? No es ni para 3 ni para 4 y mucho menos para ciclo 1, ¿bien? Entonces, esas dos competencias se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma, son estas competencias transversales exclusivas solo para 5 años, ¿bien? Entonces, dentro de este gráfico, que si ustedes gustan pueden recurrir al programa curricular, tenemos una mirada amplia de cómo es que está distribuido las competencias, las capacidades en las áreas que se trabaja tanto en ciclo 1 como en ciclo 2. Y es muy importante que cuando ustedes acudan a espacios de aprendizaje como en el que Educa Docente en este momento nos brinda, tienen que siempre recurrir a revisar todo lo que nos ofrece ciclo 1, porque así tú puedas decir, pero yo no trabajo con ciclo 1, yo solo trabajo con ciclo 2. Necesitas tener un referente anterior. Si tú asumes el aula de 3 años, necesitas saber cómo ese pequeño hizo todo el proceso de antes que cumpliese los 3 años. Por eso es que tenemos que trabajarlo siempre muy a la par. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos en claro todo este panorama global que nos ofrece nuestro programa curricular de educación inicial, ahora sí entremos al proyecto de aprendizaje en aula. ¿Sí? Chicas, es tan importante que reconozcamos el valor que tiene el proyecto eh, como un escenario tan valioso en donde lo que más nos interesa es proponerle al niño que a través de actividades articule áreas de manera natural y no forzada, haciendo actividades que secciona el aprendizaje, porque ya sabemos, gracias a la neurociencia, que nadie aprende de esa manera, ¿verdad? Ya sabemos que nuestro cerebro tiene diversas inteligencias, ¿no? Que está preparado para desarrollar de manera simultánea muchas de ellas. Y que además las competencias son justamente aquellas que se van activando y articulando según la necesidad. Entonces nosotros debemos de propiciar estas necesidades, ¿bien? Primero, en darnos cuenta de cuál es su interés o expectativas, o sea, qué preguntas se hacen, qué le causa interés, ¿ya? ¿Qué por allí le está haciendo ruido, ¿no? Para que yo pueda agarrar esta situación y proponerla en un proyecto de aprendizaje. También tengo que observar a detalle cuándo es que se presenta un problema y que el niño necesita solucionar, ¿bien? Ya sea para una mejor convivencia en el aula, ya sea para que favorezca la autonomía de cada uno de ellos, pero ojo, claro está, eso yo como maestra lo vi, lo observé, ¿no? Lo analicé, diagnostiqué que mis niños tienen esas necesidades de aprendizaje, como por ejemplo a saber trabajar en equipo,
como por ejemplo utilizar algunos espacios importantes de la escuela, como por ejemplo los servicios higiénicos o los espacios de juego, ¿no? Entonces, eso obviamente el niño no me va a proponer, ¿no? Y no me va a demostrar alguna inquietud. Miss, quiero utilizar muy bien los elementos que usamos en el baño. Eso jamás se lo va a decir al niño, ¿no? Miss, ya no quiero pelear con mi amiguito, ¿no? Quiero jugar bien en los juegos sin estar todos los días peleándonos. Eso tampoco te lo va a proponer el niño, pero tú sí como maestra lo observas y obviamente te vas dando cuenta que hay ciertos aprendizajes o rutinas que los niños tienen que desarrollar para que haya una mejor convivencia dentro del aula o en los diferentes espacios de la escuela. Entonces, tú ya detectaste esta necesidad de aprendizaje. Y claro está, también aquellas expectativas que no se centran en averiguar nada, ¿no? Ni en responder preguntas, sino que se centran en hacer algo, ¿no? En tener un producto que ellos obviamente quieren. ¿Y para qué querrán? ¿No? Claro está, tenemos que tener muy en claro la mirada del niño, el concepto que tenemos del niño. Por ejemplo, nuestros alumnos no nos van a decir, ay, quiero hacer un álbum con las hojas. No, no, porque los niños van a querer hacer otra cosa distinta con las hojas, ¿no? De repente, pues, crear, ¿no? Crear personajes con las hojas, ¿no? Con características específicas. O de repente por allí crear animales o silueta de animales con las hojas. O aprender a, a, a representar paisajes con hojas, qué sé yo, ¿no? Las expectativas de los niños son muy distintas a la de un adulto, ¿no? Entonces allí tenemos la necesidad de que los niños lleguen a un producto concreto, algo que quieran hacer. Bien, entonces allí abordaremos un proyecto por producto, ¿no? Porque los niños quieren lograr algo, que casi en la mayoría de veces es para jugar, porque acuérdate que el medio de aprendizaje del niño es el juego. Por ejemplo, los niños te van a decir, yo quiero hacer mis carritos porque quiero jugar a las carreras a la hora del recreo, ¿no? Eso es un proyecto por producto. Genial. ¿Y de qué podemos hacer carritos? ¿Qué material nos servirá para poder tener lo que ustedes quieren y jugar a la hora del recreo? Entonces allí nace el proyecto por producto. Van a salir ideas muy creativas, porque mientras que nosotros entrenemos a los niños en esta estrategia del proyecto, ellos se van a volver más expertos y cada vez nos darán mayores ideas. Recordemos que todo es procesual, ¿bien? Del primer proyecto que yo planteé trabajar con mis niños y sobre todo estando en 3 años, no van a salir cosas pues inimaginables, ¿no? Todo tiene un punto de partida, ¿bien? E igual con los niños de 5, obviamente ya se ven productos un poco más elaborados porque ya tienen 5 años. Y además, súmale a ello que gracias al Ministerio de Educación tenemos que cumplir cierta norma, ¿no? Que es que los niños ingresen al aula de la edad cumpliendo años a marzo. Entonces, hay niños que son tan piñas que el día 1 de abril cumplen 6 años. Y esos pequeños, ya con 6 años cumplidos, están en el aula de 5. Bien, entonces, todas esas peculiaridades tenemos que tomarlas en cuenta, ¿ya? Entonces, mira cuántos escenarios tenemos para proponer proyectos, ¿ah? Uno que es netamente el de indagación, ¿no? El que parte de la curiosidad, de investigar algo. El segundo es un proyecto por necesidad que la maestra ha observado
que hay una situación problemática que podemos solucionar si planteamos la situación en un proyecto para buscar soluciones con los niños. Y finalmente, un proyecto en un producto que ellos quieran lograr para, usualmente, no digo siempre, pero casi en la mayoría de veces, para jugar. Por eso los niños dicen, Miss, queremos tener nuestra peluquería en el aula, o la barbería en el salón. Entonces, eso es un proyecto por producto, ¿no? Te organizas con ellos y lo vas implementando, van haciendo rutinas de juego, vas viendo qué materiales necesitas, vas organizándote con ellos para que hayan turnos del juego, vas implementando cada vez nuevas palabras que los chicos van a ir mencionando cuando llega algún cliente. Entonces, mira cómo poco a poco van estructurándose estos proyectos a través de actividades. ¿Bien? Entonces, ahora, con esta breve explicación, vamos a leer qué es lo que nos dice nuestro programa curricular o cómo define un proyecto de aprendizaje de unidad. Es una unidad didáctica, dice, que nace de los intereses y necesidades de los niños. ¿Bien? Hasta ahí, perfecto. Organiza el aprendizaje en una secuencia de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas. Pero además hay una condición. Dice que esto sea en consenso entre los niños, las niñas y la educadora. Bien, entonces acá el concepto me dice que tengo que cumplir condiciones, ¿verdad? Primero que tiene que ser una secuencia de actividades que debe de tener una lógica, ¿no? Si mi lógica es lograr un producto, obviamente voy a hacer actividad tras actividad para lograr mi producto final, ¿no? Si mi propósito es investigar algo que no conocemos, esta secuencia de actividades me van a ayudar a investigar lo que desconozco. Y si es para solucionar algún problema o alguna situación que debo de realizar ahora de manera distinta para convivir en armonía, estas actividades también tienen que propiciar que las acciones de los niños vayan cambiando. Si, por ejemplo, yo quiero lograr que ellos tengan mejor rutina de uso de los servicios higiénicos en un proyecto por necesidad, entonces yo voy proponiendo con los chicos, ¿no? Junto a ellos, a ver, ¿qué necesitamos hacer para que nuestro baño no termine siempre tan mojado? O nuestros papeles que hemos usado fuera del tacho, o que el caño siempre derrame tanta agua, ¿sí? Entonces, cada actividad secuenciada tiene que ir logrando cambios de actitud y de acciones de los niños para ir solucionando poco a poco esos problemas que hemos detectado, ¿ya? Pero dice aquí claramente, amigas, dice que tiene que ser desde la planificación, la ejecución y la evaluación en consenso con los niños y niñas, ¿sí? Entonces, si yo no cumplo con esta condición, queridas amigas, no estoy trabajando proyectos en el aula. Estoy trabajando quizás una unidad de aprendizaje disfrazadita, ¿no? Yo le pongo título de proyecto, pero si no hago consensuado con mis estudiantes, no lo es. Tú me podrás decir, ay, mi Seven, pero en 3 años, ¿se podrán hacer proyectos en 3 años? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero ver su participación en el chat, chicas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pueden hacer proyectos con el aula de 3 años? A ver. Sí, dice Alejandra. ¿Quién más?
Sí, también nos dice Milagros. Yasmín también nos dice sí. Sí, Miss, muy bien, Milagros Rojas. Ahora mi pregunta va al revés. ¿Alguien opina que no se pueden hacer proyectos con 3 años? A ver, voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nadie se ha respondido que no. Entonces, quiere decir que todas manejamos la misma información. Así es, queridas amigas, se pueden trabajar proyectos desde 3 años, solamente que tenemos que dejar de mirar o tener expectativas como adultas. Tenemos que pensar como un niño de 3. Sus proyectos van a ser un poco más sencillos si las comparamos con un niño de 5, pero siguen siendo tan importantes como cuando lo planteamos en la edad de 4 o en la edad de 5. Bien, ¿qué nos dice desde el Ministerio de Educación? Los proyectos son una forma de planificación integradora. Claro, pues, es que ya esta integración recae así por su propio peso. ¿No ves que voy a trabajar situaciones? ¿No? Voy a trabajar de repente, implementar una bodega en mi salón para poder jugar. Esa es una situación. Bien, no es que voy a trabajar los números, no es que voy a trabajar los tamaños, no es que voy a trabajar los grosores, no, no, no. Esos son conceptos. Voy a trabajar qué necesito para tener mis estantes en una tienda. ¿Cuántos productos de cada uno de los elementos debo de tener? ¿Qué debo vender? ¿No? ¿Solamente golosinas? ¿O tengo que tener otros productos? Esta situación hace que de manera natural, queridas amigas, natural, se integren las áreas, ¿no? Obviamente con sus respectivas competencias en los estudiantes, con sentido holístico e intercultural. ¿A qué me refiero con sentido holístico? Es que como yo voy a planificar actividades una tras otra, y tras otra y tras otra para lograr un producto, para indagar algo que tenga curiosidad o para solucionar un problema, una necesidad, entonces esto se hace a un aprendizaje interiorizado, lo cual va a ir formando a los niños en una cultura, ¿sí? Por ejemplo, si yo tendría que solucionar el problema de arrojar basura, porque los niños se quejan mucho que cuando llegan al colegio hay olores, pero espantosos en el camino porque la basura está acumulada en cada esquina antes, en camino a llegar al jardín. Ese es un problema que desde un proyecto puedes buscar que solucionar. Como un ciudadano más que vive en la comunidad y que el olor te parece insoportable. Entonces, con las actividades que tú vas a ir proponiendo día a día, vas a ir logrando a una persona desde niño a que, por ejemplo, él no contribuya a ese mal olor botando desperdicios al piso. Entonces ya estás fortaleciendo su parte intercultural. Ese niño, desde pequeño, va a aprender a guardar sus desperdicios en una bolsita o en el bolsillito para ir a botar a la basura de su casa o algún tacho que encuentre en su comunidad, pero jamás en el piso. Y eso se vuelve intercultural, ¿sí? Si hablamos de los buenos modales, si hablamos de una convivencia armónica, que todos tenemos que llevarnos muy bien para que podamos tener amiguitos con quien jugar, para que podamos salir al parque y divertirnos con nuestros niños, para hacer diversas actividades dentro y fuera de la escuela, entonces voy a reconocer en ellos, junto con ellos, perdón, la importancia del saludo. Entonces, cuando se vean, ellos no solamente van a saludar a la Miss, sino van a saludar a todas las personas que en algún momento conocen, ¿no?
Señora, ¿cómo está? Buenos días. Amiguito, buenos días. Miss, ¿cómo está? Así tú no seas la Miss de su aula. Y esto se vuelve intercultural. ¿Bien? Entonces, eso, eso es lo que logra trabajar en proyectos. Porque otra de las ventajas del trabajo en proyectos es que tú vas expandiendo sus contextos, ¿sí? Porque no solamente estás orientando a los niños a aprendizaje desde el aula, sino en los diferentes contextos que te ofrece el medio en el que vive. Llámese su casa, llámese la comunidad, llámese el parque, llámese una visita educativa, llámese la escuela como tal. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar analizando. Dice, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Obviamente, ya lo sabemos ahora. Comprende además procesos de planificación, implementación, comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas. Miren, queridas amigas, desde los diferentes espacios en donde yo he podido trabajar, he reconocido que las maestras hacen arduos esfuerzos por trabajar en proyectos y que llegan a planificar, sí, con todos los reajustes que tengamos que hacer. Perfecto, eso no hay ningún problema, pero lo planificamos, lo intentamos, avanzamos. ¿Bien? Esta planificación también implica contexto, dónde lo voy a hacer, dónde me voy a ir, y también implica materiales, qué debo tener, qué debo de buscar, dónde o qué elementos me van a ayudar, ¿ya? Implementación, sí, porque en el camino estoy escuchando la propuesta de mis alumnos y voy por allí haciendo reajustes. A eso se llama implementar. Pero estos dos últimos procesos de comunicación y evaluación es algo que no se hace, ¿sí? Porque hasta ahí llegamos con los chicos, ya logramos algo, ya tenemos el cartel como producto, ya tenemos su juguete favorito elaborado con material reciclado, ya tenemos nuestro biohuerto fuera del aula, ya, perfecto, ya lo tenemos, pero muy pocas veces los comunicamos. O sea, lo hacemos saber al público, muy pocas veces. Y menos hacemos una evaluación en conjunto, ¿no? Muy pocas veces evaluamos los proyectos junto con los estudiantes para ver qué actividad nos salió recontra bien, qué actividad por ahí, bueno, estuvo más o menos, ¿no? No fue muy divertida, Miss, no me agradó, ¿no? O aquellas cosas que impactaron a los chicos, ¿no? Y que es con lo que se han quedado. Y además te piden nuevamente repetir. Bien, entonces creo yo que debemos reconocer aquellos procesos del proyecto que aún nos falta por trabajar, ¿ya? Entonces, eh, tenemos también que reconocer que estos deben de ser de carácter vivencial o experimental durante un periodo de tiempo determinado. Y allí también me quiero detener, ¿sí? Cuando hablamos de un tiempo determinado, no hablamos del tiempo que yo como maestra decido organizar las actividades, sino que el tiempo lo va a enmarcar el interés de mis niños. ¿Y qué va a hacer que mis niños sigan interesados? Lo que yo proponga como acciones, que planifique junto con ellos. Si solo yo digo, mañana hacemos embolillado, mañana pintamos con colores y mañana hacemos la gota que camina. ¿Quién está planificando? Tú. ¿Cómo motivas a los niños? Acuérdate que la motivación ya no es de afuera hacia adentro. Ya no nos tenemos que vestir de yolas. Ya no nos vamos a poner como dalinas para que el niño se motive. Ya no. Ahora la motivación es de adentro hacia afuera. El niño tiene que decir, ay, tengo que aprender a hacer mi limonada para hacerlo el domingo en la casa con mi mamá. Y eso los motiva. Ellos, desde ellos. Tengo que hacer mi juguete con mis
con mis cartones para enseñarle a mis primos cuando vengan de visita a mi casa. Eso es una motivación intrínseca. Tengo que aprender a contar para decirle a mi mamá cuántos soles me da mi abuelito de propina. Tengo que aprender. Y eso es una motivación de adentro hacia afuera y que moviliza los proyectos. ¿Bien? Y bueno, además de ello, tiene que tener un propósito específico y el niño lo tiene que reconocer, ¿ya? Y en el marco de una situación de interés de los estudiantes o un problema de contexto, ¿no? El ejemplo que les he dado de el mal olor, ¿no? En el camino en donde la mayoría de los niños va para llegar a su jardín, es un problema de muchos centros, ¿no? De instituciones educativas, ya sea por el mal horario del recojo de basura, ya sea por el mal hábito que tienen los vecinos, ya sea porque muchas de nuestras escuelas están ubicadas en contextos muy cercanos a mercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo frente a ello? ¿Cómo estamos contribuyendo a que el pensamiento intercultural de esa comunidad cambie? ¿Ya? Y bueno, esta definición ha sido extraída de rutas de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje para el logro de competencias, educación primaria, Minedu 2003. Bien, y aquí me gustaría hacer un alto para que podamos dialogar con respecto a cuáles son sus experiencias dentro de poner en práctica proyectos de aprendizaje en el aula. Bien, no sé si permiten abrir el micrófono con levantando la mano o todo es a través del chat. Sí pueden intervenir con el micrófono. Milagros Rojas, cuéntanos por favor, ¿has podido tener experiencias ya de desarrollar proyectos de aprendizaje? Sí, Miss, bien, bien, Milagros. Dime, ¿no es permitido abrir el micrófono, Milagros? Ah, no se puede, Miss, perfecto. Milagros, cuéntanos por favor a través del chat o alguna de ustedes, o Alejandra, que me acaba de contestar. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cuáles son los proyectos que has trabajado en tu aula, en tu tiempo de experiencia como docente? El que más recuerdes, el que te haya marcado. Ah, el cuerpo humano. Bien, Alejandra. ¿Con qué edad de niños lo ejecutaste? Con 5 años. Así es, así es. Definitivamente, digamos que la edad más rica para poder trabajar proyectos es en 5 años, sobre todo cuando estos pequeños han tenido una continuidad, ¿no? De trabajo en proyectos en 3, en 4, en 5. Y mira, el cuerpo humano es un escenario perfecto para desarrollar proyectos porque todos, obviamente, tienen cuerpo, ¿no? Yo trabajé con 3 añitos, somos cocineros, bien, Isela, así es. Los pequeños de 3 años son los más entusiastas en querer hacer todo, por descubrir cosas, por quererse sentir más grandes, ¿verdad? Por decir, yo puedo, yo quiero, yo solito, ¿no? Y ellos, pues, están con todos. Así es, les gusta el mini chef, y al margen del mini chef, les gusta sentirse útiles, les gusta sentirse
que pueden hacerlo solos, ¿sí? Y eso, ojo, sin contar que el autoestima, ¿no? El autoconocimiento también, porque van conociendo la importancia de las partes del cuerpo, ¿no? Imagínate que un chef por allí no tuviese manitos, ¿cómo podría cocinar? ¿Cómo podría preparar los postres? ¿Cómo podría mover la masa? Uh-huh. Sí, el año pasado trabajé. No se puede, les gusta el mini chef. Ah, el año pasado trabajé. Me imagino que también el hecho de trabajar estos proyectos implica, chicas, responder obviamente a lo que dice la definición, ¿no? El interés de los niños, sus propuestas y poder ir sacando allí el desarrollo de competencias de las diferentes áreas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Entonces ahora veamos y continuemos con la siguiente diapositiva. Bien, cuando hablamos de cómo empezamos la concepción de los proyectos de aprendizaje, bien, miren por favor la imagen, ¿sí? Es un aula, bien, y miren, todos participan y colaboran. Hay algo muy importante de rescatar en esta imagen, bien. Miren, todos están haciendo algo. No hay ningún niño que está sentado solo observando. ¿Se dan cuenta? Mire, por allá están recogiendo las botellas, por allá, por el otro lado, están junto a la luz pegando carteles. Por más adelantito se ve que los chicos están barriendo y recogiendo los papeles. Para que el proyecto tenga éxito, tenemos que proponer actividades secuenciales, ¿no? Obviamente una tras otra y tras otra, pero en donde todos participan de manera simultánea. Bien, no resulta, ya está súper archicomprobado, ¿sí? Aquellos proyectos en donde solo la maestra hace y el niño mira, observa, levanta la mano. Y además que en la práctica lo hemos visto, ¿no? Cuando estamos haciendo nosotras nada más y todos nos tienen que mirar, ¿qué hacen los chicos? ¿Qué les generamos? Mucho más curiosidad. Y quieren acercarse, y quieren agarrar, y quieren coger, y quieren botar, y me la paso corrigiendo toda la hora de clase. No agarres, silencio, siéntate, no te pares, ve a tu lugar, porque claro, le estoy generando una expectativa, pero no estoy manejando la expectativa de manera provechosa para el proyecto. Todo lo contrario, estoy generando distractores, porque el niño que está conectado con eso de siéntate, no hagas bulla, ven para acá, ¿qué haces allá? Siéntate aquí junto con tu compañero. Ya le quitaste la acción. Bien, entonces, para que resulten esas acciones y sean provechosas y exitosas para el proyecto, todos tienen que participar de manera simultánea en las actividades, ¿no? Entonces yo tengo que saber momento para poder coordinar con ellos y planificar lo que vamos a hacer. Todo muy claro. Recordemos que estamos hablando con niños de 3, 4 y 5 años, en donde le tienes que plantear situaciones precisas, ¿no? No estoy diciendo indicaciones porque no es que yo me siente para decirles qué hacer, ¿no? Como los robotitos. Ya, ustedes barren, ustedes recogen, ustedes limpian. No, yo no los reúno y le digo, escúcheme para yo darle indicaciones, como si los estuviera programando con la computadora. No, 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 no. Yo los reúno para decir, muy bien, chicos, tenemos este espacio. Miren, está desordenado, lleno de papeles. Mira cómo está botado todos los desperdicios. ¿Qué podemos hacer? Bien, entonces los chicos empiezan, mi, vamos a barrer, mi, vamos a trapear, mi, vamos a limpiar la pared, y mire cómo están los juguetes, están sucios. Ah, es distinto, te das cuenta, entonces tú vas anotando, wow, mira cuántas cosas tenemos que hacer.
¿Cómo nos podemos organizar? Ya, mi, yo lavo, lo apunta. Mi, yo barro, porque yo en mi casa barro, yo le ayudo a mi mamá, y lo escribe. Ya, mi, yo voy a recoger los papeles, ya. Tú, chicos, necesitamos poner todo lo que recojamos en bolsas, porque si no, ¿dónde? ¿Cómo lo vamos a botar? Ya, mi, yo agarro la bolsa, ya, yo lo recojo con Luis. Entonces, de esa manera, vamos organizando. Y ese es el momento en donde, claro, tenemos que anotar, porque nuestra memoria es súper frágil. Y después estaba, ¿y tú qué haces acá? Yo voy a recoger. Ay, verdad, 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 recoge. ¿No? Entonces, no, todo organizado. Los chicos tienen que ver sus nombres en la organización para que sepan qué es lo que van a hacer, ¿no? Y todos a trabajar. En el momento en el que tú ya sabes que va pasando el tiempo, vas avisando. Bien, vas avisando. Chicos, apurémonos por favor porque nos va quedando poco tiempo para terminar este momento de limpieza. Y así, ¿no? Chicos, ya vamos a acabar. Esta es mi última comunicación. Cuando ya vuelva a decirles, acabamos, por favor, dejamos hasta donde hemos avanzado hoy. Mañana vamos a continuar. Entonces, ya los chicos obviamente van siendo avisados. ¿Bien? Y otra cosa, amigas, usualmente no logramos acciones exitosas con los proyectos porque no manejamos el dominio del tiempo. Bien, es que yo tengo que estar conectada con mis alumnos. Yo no puedo hacer otra cosa mientras ellos están dinamizando las actividades del proyecto. Si yo estoy con una edad de 4 años y pongamos el ejemplo de esta foto, ¿no? Y estamos limpiando nuestro espacio de juego, ¿no? Y tú vas a pretender que los chicos limpien, recojan, barran por 40 minutos, obviamente eso no va a resultar, pues, porque yo sé que el tiempo de atención de un niño de 4 años no pasa entre 8 y 10 minutos y exagerando. Entonces, eso es el tiempo en donde yo los voy a mantener interesados en la acción. Y luego tengo que pasar a otra, ¿sí? Así no haya terminado ese día. Bien, porque después ya se convierte en un juego y se pierde la hilación del proyecto, ¿no? El manejo del tiempo y la distribución de acciones es lo que se planifica. Y en muchas ocasiones, queridas amigas, nos centramos tanto escribiendo en la actividad, escribimos, y la columna de tiempo vacía, ¿no? Y la columna de criterios no está vacía. Y la de evidencia menos. No, pues amigas, si dentro de la planificación está el tiempo, están los recursos o materiales y está el espacio en donde lo voy a dinamizar, porque no todo, obviamente, va a ser en el aula, ¿sí? Entonces, toma en cuenta esto, ¿bien? Cuando desarrollamos proyectos de aprendizaje, esto genera aprendizajes integrales, partiendo del interés y la necesidad de los niños. Y aunque, queridas amigas, nos suene retórico, otra vez lo dices, Miss Evely, no debemos de aprenderlo como concepto, debemos de aterrizarlo en acciones concretas. Por eso yo debo de ver que en mi planificación de mi proyecto tiene que haber algo que muestre que es planificado por niños de 4 o 5 años. Porque, a ver, si yo veo un proyecto y vamos a tomar la intervención de su compañera, claro está que yo sé que no lo ha trabajado así, pero solo voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Que hablemos del cuerpo humano y digamos, los intestinos, el sistema digestivo, el corazón, las venas y las arterias, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente esas actividades va a proponer un niño de educación inicial? Y encima va a tener como título proyecto, conocemos el cuerpo humano. ¿Ustedes creen que realmente el niño se interesa por el sistema digestivo, por el sistema respiratorio? ¿Mm?
Entonces, yo dejo la pregunta y la interrogante. ¿Bien? Muy bien. Miren estas fotografías, por favor, que quería compartir con ustedes. Ajá. Claro está que hay propuestas que nos ayudan a poder desarrollar actividades, ¿no? Por ejemplo, estas fotografías son de un centro en donde miren qué delicadeza en poder seleccionar los materiales que se piden en las listas, ¿no? Este trabajo de madera, obviamente, ¿no? Es un legado de Reggio Emilia, ¿no? Es una copia, una adaptación, ¿no? En donde miran los chicos cómo construyen, cómo le dan simbología a sus juegos, ¿ya? Cómo comparten los roles, cómo utilizan de manera autónoma los elementos. Bien, entonces miren los proyectos, ¿no? A partir de estas definiciones podemos darnos cuenta que los proyectos se sitúan dentro de una concepción constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro está, miren, en estas fotografías el niño está construyendo aprendizajes, sí solo. Se va dando cuenta que, mira, esta pieza de forma cilíndrica puede ponerse sobre, ¿no? El otro circular que está debajo y que puede separarlo por estas rectangulares y identifica muy bien, ¿no? El grosor de este tubo con este otro para que pueda seguro meter aquí adentro algunos otros elementos. Mira qué bien ha ubicado los elementos planos, ¿no? Porque seguro es que ya está pensando o tiene una idea ya muy bien planteada en la cabecita. Mira cómo estas piezas que están en su mano izquierda, ¿no? En la que está apoyada al piso, están separadas de todas las otras. Bien, porque seguro que estas aún la está pensando en dónde ubicarlo para darle un sentido, ¿verdad? Entonces, mira en la fotografía de abajo, ¿no? En los sectores son escenarios muy importantes que nos permiten desarrollar proyectos, porque son escenarios ya, ¿no? Tal y cual como lo vemos en la televisión, en las novelas, ¿no? Igual acá, tienen esos escenarios que los transporta y los invita a imaginarse a dónde estarán, ¿no? Quizás están en la cocina de la abuelita porque ahí les gusta estar, porque además les permite hacer las cosas por sí solo. Y no ocurre eso en la cocina de su casa porque mamá le dice, no, yo lo hago todo porque obviamente lo hace un adulto y es más rápido y todo lo demás. Entonces, ellos van a darle un mayor sentido, ¿ya? Eh, Esta concepción plantea que los aprendizajes se adquieren o construyen de manera activa, haciendo, bien, no mirando, otorgando a los niños el rol protagónico en la construcción de sus ideas y formas de aprender, y a los docentes el rol de facilitadores o mediadores en dicho proceso. Bien, tenemos que aprender a acompañar estos procesos constructivistas. Nos cuesta, lo sé, amiga, nos cuesta, porque hemos estado acostumbrados a nosotros dirigir todo, decirle, párate, siéntate, dibuja, pinta, colorea, usa el color rojo, usa el color amarillo, haz así tu casa, el círculo es así, el número se escribe así, porque así nos lo han enseñado. Todas somos producto de ese tipo de educación. Y nos ha costado o nos sigue costando desaprender esas metodologías para aprender ahora las constructivistas, ¿no? Porque implican otros procesos. Implica que yo como maestra escuche propuestas. Implica que yo como docente deje que el niño haga. Implica que yo valore el error, ¿no? Y diga, bien, se equivocó. ¿Por qué? Porque lo voy a convertir en un error constructivo. El niño se va a acordar de eso que no le salió bien y lo va a convertir en una oportunidad para aprender porque a la próxima no lo va a hacer, pues, porque él decidió hacer algo que no le resultó.
Pero si yo siempre le digo, no agarres porque lo vas a botar, no lo cojas porque se va a romper, no, eso no es así, es así, entonces no le permito que haya ese error constructivo. Y otra cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza cuando desarrollamos proyectos es que todo les tiene que salir bien. Eso no ocurre, ni con nosotros los adultos, chicas, ni con nosotros los adultos. Nosotros los adultos cometemos errores todos los días. A ver, llega al final de tu jornada diaria y haz tu análisis y en qué me equivoqué hoy, ¿no? En cosas tan sencillas como, uy, crucé la avenida y no respeté el semáforo, vi que no venía carro y rapidito, piqué y crucé. Eso es un error, ¿no? Otro es, uy, de verdad, no tenía sencillo para poder pagar, ¿no? Y tuve que en ese momento buscar el cambio, debería de estar ya más predispuesta a recordar que esa bodega no tiene llave, ¿no? Y que tengo que tener siempre el dinero en efectivo. ¿Te das cuenta? Uy, de veras, hoy día me levanté de la mesa y estaba tan apurada que ni siquiera dije gracias. Me levanté, cogí el plato, lo lavé y salí. Otro error. ¿Te das cuenta? Pero pretendemos que nuestros niños en el aula jamás se equivoquen. O reprochamos tanto el error que en vez de convertirlo en constructivo, ¿sí? El niño lo asume como una derrota. Bien, entonces, y eso es gracias a cómo nosotros actuamos frente a ese error, ¿sí? ¿O qué decimos? Acuérdate que tú lo sabes. El cuerpo comunica. Todo nuestro cuerpo comunica. Tú le puedes decir, ah, está bien, pero se lo dijiste con este gesto. ¿Tú crees que el niño te va a creer que realmente está bien? Claro que no, porque ya tu gesto, tu rostro, le dio otro mensaje al niño. ¿Bien? Entonces, tómalo en cuenta, ¿ya? Porque el rol de mediador y facilitador es un rol muy importante, porque tiene en el centro algo medular que son las emociones. Entonces, tú tienes en tus manos como docente esta potestad de querer ayudar al niño en el autoestima, en el derecho a equivocarse, al error, en el que tenga la oportunidad de volver a construir algo que destruyó, ¿no? Y que a la vez eso le vaya generando de mensajes de seguridad, mensajes de autoestima, mensajes de reconocimiento de emociones, porque aquel niño que está haciendo su torre alta y se le cae, siente frustración, ¿verdad? ¿Cómo manejas tú esa frustración con el niño en un proyecto? O estás haciendo y construyendo tu robot y de pronto te das cuenta que pasa otro niño y lo botó y ya lo destruyó, ¿no? ¿Y qué haces ante esa situación? ¿Cómo acompañas ese proceso de frustración, de ira, de rabia, de tristeza? ¿Qué haces en ese momento como docente? ¿No? Los proyectos tienen esa oportunidad, ¿no? De estar atenta. Por eso es que nosotros tenemos que estar con todas nuestras antenas alerta cuando los chicos hacen. No me puedo dar medio giro y perderlos de vista porque no estoy registrando sus acciones. Y otra cosa, tengo que tener en mi cabeza que ya yo no tengo la memoria de elefante, ¿verdad? Que necesito apuntar para poder recordar. Bien, eso es algo que más adelante vamos a ver en el proyecto. ¿Cómo documentar lo que observo? ¿Ya? ¿Dónde lo hago? ¿En qué momento? Bien. Además, los proyectos de aprendizaje motivan la curiosidad. Por favor, vean estas fotografías, ¿no? Mira a los niños. Mira esta atención que ponen al mirar a este tronco del árbol. Mira lo que sucede cuando ellos tienen estos elementos, ¿no? Para poder coger, para poder guardar, para poder ubicar. Mira aquí este niño, cómo es que ha organizado estos elementos, ¿no? Entonces,
la curiosidad, la investigación y la resolución de problemas, ¿ya? Los motiva. Y nosotros a veces, sin querer queriendo, o queriendo, no lo sé, cortamos todo esto que los chicos traen consigo de manera natural, ¿ya? Pero para que esto suceda, deben partir de situaciones genuinamente interesantes. Por favor, los escenarios son muy importantes, los parques son muy ricos como escenarios para indagar, ¿sí? Otros espacios que sean diferentes a los del aula, a los de la escuela. Por eso es tan importante las salidas o las visitas pedagógicas, pero encaminadas a la observación, no solamente a una visita social. Por eso yo tengo que tener propósitos claros, porque yo encamino, yo acompaño el proceso, ¿ya? Que se conecten con sus emociones y vivencias. Trabajar por proyectos en educación inicial conlleva una actitud abierta, ¿sí? Abierta, porque yo tengo que escuchar y realizar lo que ellos me propongan y de escucha atenta a los intereses e inquietudes de los niños, de manera que sus preguntas y acciones se conviertan en el eje central de aprendizaje, ¿sí? Haciendo que cada proyecto sea una experiencia única. Yo he escuchado muchísimos comentarios de proyectos, como por ejemplo, ay, eso es mentira, los chicos no proponen, ay, pero si los chicos no hablan, ¿no? Pero nunca analizamos las problemáticas desde nuestras perspectivas. Quizás no hablan porque yo no hago preguntas correctas y solo hago preguntas cerradas. O quizás mi boca dice una cosa, pero mi cuerpo dice otra. Quizás no tengo la interacción favorable con mis estudiantes como para darles la confianza de que ellos respondan a alguna pregunta, ¿no? Eh, entonces, no todo tenemos que verlo desde un solo sentido, tenemos que verlo desde el sentido ir y vuelta, ¿ya? Para que yo pueda desarrollar un proyecto, tengo que tener el arte de imaginar, tengo que tener el arte de diseñar procesos, no dirigir acciones, ¿no? Para que los niños aprendan. Tengo que pensar, diseñar y organizar actividades. Tengo que tomar en cuenta acciones, espacios, recursos y estrategias variadas para que los chicos justamente desarrollen sus competencias. Para ello necesito situaciones de contexto, ¿ya? Necesito tomar en cuenta la característica de los estudiantes y esto solo me lo va a dar un buen diagnóstico. Bien, necesito una planificación pertinente en el tiempo. No es que, uy, yo ya tengo mi planificación anual y ahorita me tocan animales. No hay forma de cambiar porque tengo que hacer algún proyecto de animales, pero los chicos, por ejemplo, no han demostrado que tienen ningún interés por animales. Si no, ¿cómo es que vienen los niños al mundo? Porque vino su compañera y le dijo que ya nació su hermanito y que le han mostrado el video de cómo nació y cómo salía de la barriga de la mamá, ¿no? Y eso generó expectativa, ¿no? Y, pero en mi planificación anual están los animales. ¿Qué hago? ¿Qué decido hacer? ¿Puedo trabajar las competencias que tenía prevista para el proyecto de animales, supuestamente, en una situación nueva como es el nacimiento de un bebé? ¿Qué dicen ustedes? Cuando yo tengo una planificación anual ya establecida y las competencias que voy a trabajar, ¿esto quiere decir que ya no las puedo trabajar en una situación distinta? ¿Qué dicen? Leo el chat. ¿Ustedes creen que las competencias tienen temáticas establecidas? Sí puedo. Muy bien, Alejandro. Las competencias, amigas, no tienen temáticas. Las competencias se movilizan en situaciones reales. ¿Bien? Eso tienes que tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Para qué planificamos? Para tener claridad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque yo tengo que tener claro mi norte. ¿Y cuál es mi norte? El propósito. Propósito, ¿sí? Para poder diseñar y organizar las acciones educativas. Algo así grandote y en rojo, amigas.
evitamos la improvisación. No hay forma cual, no hay forma cual que yo pueda improvisar porque no planifiqué, y menos en un proyecto. Porque cuando ya en un proyecto yo establecí las acciones que junto a mis niños he propuesto realizar, tú tienes que preparar tus espacios, elegir los materiales, tienes que plantear una estrategia y no puedes ir en nada, ¿sí? ¿Por qué es importante planificar? Para tener mayores posibilidades de lograr propósitos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Y por qué son importantes los propósitos de aprendizajes esperados? ¿Qué estoy buscando cumplir cuando mis niños terminen 5 años, amigas? A ver, las leo en el chat. ¿Qué estoy logrando? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué dicen? ¿Quiero lograr las competencias? ¿Quiero lograr las capacidades? ¿Quiero lograr el estándar? ¿Quiero lograr los desempeños? ¿Qué dicen, chicas? ¿Qué elemento quiero lograr? Leo sus mensajes en el chat. Muy bien, Alejandra. Estoy encaminándome a que por lo menos los niños logren el estándar que está establecido en cada competencia, ¿no? Porque, a ver, otra pregunta. ¿Los estándares son los mismos por área o por competencia? ¿Qué dicen? ¿Tenemos un solo estándar por competencia o por área? Por área, muy bien, eso dice Alejandra. ¿Alguien más que nos diga, por favor? Gracias, Alejandra, por participar. ¿Tenemos un estándar por área? Bien, Guarmicha, tenemos un estándar por competencia. Cada competencia tiene su propio estándar, tiene su propia escalerita. Bien, por eso que si tengo 4 competencias, ¿ya? O 2 o una, tengo un estándar. Bien, entonces eso tienen que tenerlo en claro, chicas. Bien. ¿Cómo hacerlo? Dice, ¿cómo debo hacer para desarrollar proyectos? Primero, tengo que escuchar preguntas e inquietudes de los niños. Miren, y para ello las interacciones son tan importantes. Tengo que provocar situaciones para generar en ellos curiosidad, incógnita, duda. ¿Sí? O sea, yo, maestra, tengo que propiciarlo. 3, tengo que ayudarlos a expresar sus ideas, que para ellos van a ser teorías, y explicaciones posibles de lo que observan, ¿sí? Todo comentario, toda explicación es valiosa, por más absurda que como adulta yo la califique. Bien. 4, invitarlos a imaginar formas de poner a prueba sus ideas y alternativas de solución. Todo es válido. Bien. Y 5, promover la búsqueda de información y la construcción de aprendizajes de manera colaborativa. Tengo que trabajar con ellos y acompañarlos a que el trabajo en equipo es importante. Bien.
Miren las fotos, por favor. Mire cómo nos involucramos en el trabajo que ellos realizan, cómo los dejamos construir y hacer. Ya tengo que favorecer la integración del desarrollo de aprendizajes. Ustedes no saben las mixturas de competencias que ellos movilizan cuando desarrollan alguna acción. La curiosidad del niño como motor de aprendizaje, la integración e involucramiento de las familias es súper importante cuando los invitamos al aula, cuando les pedimos algunos elementos reciclados, cuando pedimos colaboración para nuestros recorridos a diferentes espacios. Todo, o sea, el papá tiene que ser consciente que va a trabajar contigo y no solamente es chamba del docente, ¿ah? Trabajo en equipo, que promuevan la actividad creadora, que ofrezcan experiencias de interacción o intercambio. Aquí, en estas situaciones reales, el niño realmente aprende la escucha activa, ¿no? Porque él no va a responder a lo que no escuchó. ¿Verdad? Motiva a los niños a buscar posibles soluciones. Él tiene que pensar, no yo, ¿sí? Yo encamino, yo propongo participación activa de los niños. Miren los acontecimientos, ¿no? De esta manera surgen los proyectos. Un acontecimiento casual que repercute en el aula, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Los baños siempre mojados, los papeles fuera del tacho. La idea de un niño es simplemente la entrada de un insecto al aula, ya provocó un proyecto, una necesidad de aprendizaje identificado por el docente. Me he dado cuenta que todos los niños están esperando que yo les abra el tupper, ¿sí? Entonces, esa es una necesidad. El niño tiene que ser autónomo. Bien, un problema surgido en el aula o en la comunidad, una visita o salida del parque, ¿no? Como lo que les comentaba, el mal olor en los alrededores. Bien. Y acá existen tres tipos de proyectos, amigas, los que ya les he venido mencionando conforme les iba dando ejemplos. Los proyectos que involucran un producto concreto, miren aquí, sí, esto es un robot. Los niños lo trabajaron de esa manera. Proyectos en el énfasis del proceso de indagación. Este es un zapallo que se pudre. Las hojas, ¿por qué tienen huequitos las hojas? Miren, estas hojas gigantes estaban llenas de huequitos, porque obviamente tenían una plaga, ¿no? Y esto propició un proyecto de investigación o indagación. Los proyectos enfocados en la resolución de problemas, ¿bien? Había mucho perrito callejero, ¿no? Era un problema porque los pobres perritos estaban siempre flaquitos y además hacían el popó en el parque que estaba fuera de nuestra escuela y estaba siempre sucio y traía moscas, ¿no? Miren qué pasa con las tortuguitas, ¿no? Una tortuguita que en algún momento encontraron que un vecino tenía en casa, ¿no? Entonces, y hay obviamente cada uno de los proyectos tiene un proceso distinto, ¿no? Un proceso de indagación, un proceso de resolución de problemas y un proceso de énfasis en llegar a un producto. Pero en nuestra próxima clase entraremos ya a detalle a ver y analizar cada uno de la estructura lógica que tienen los diversos tipos de proyectos, ¿no? Tomando ya en cuenta que vamos a tener una mirada y una estructura lógica para llegar a tener un producto concreto para investigar y finalmente para solucionar algún problema que se pueda precisar y detectar dentro o fuera del aula. Bien, entonces el día de hoy hemos logrado recordar, ¿no? Y entender que la propuesta de proyectos es una estrategia valiosa para poder integrar áreas, desarrollar aprendizajes de manera colaborativa, pero sobre todo y ante todo, lograr que el niño construya su propio aprendizaje. Bien, si hubiese alguna pregunta a través del chat, estaré muy interesada en poder leerla para poder contestarla.
Bueno, si no puedo ver ninguna pregunta, hay dos soluciones. O todo ha quedado claro, o realmente por ahí las dudas son más que las cosas que hayamos comentado y hayan sido un acierto. Espero que sea la primera. Buenas tardes, profesora. Una consulta, ¿cuánto tiempo como máximo podría durar un proyecto? Bien, el tiempo es uno de los elementos que se va a ir manejando conforme mantengamos el interés de los niños. Si bien es cierto, hay un tiempo referencial que son aproximadamente 15 días, esto no es algo que se tenga que ceñir estrictamente en todos los proyectos, ¿no? Hay proyectos que quizás en una semana se deban terminar porque ya los niños se interesaron por otra situación, ¿no? Y dejaron de lado la que habían propuesto. Y eso es válido. Y eso se llama implementación del proyecto, ¿no? Variar el rumbo o dejarlo hasta donde estaba y quizás se retome más adelante como no, ¿no? Porque recuerden que las competencias se logran y se movilizan en cualquier tipo de situación. Y es más, puedes coger las mismas competencias que tú habías determinado en una cierta situación y ahora que se ha cambiado la situación por completa, puedes usar las mismas competencias, ¿no? Pero el tiempo referencial de un proyecto es 15 días, porque además también es el tiempo máximo que los chicos demuestran interesados en desarrollar o un producto o solucionar un problema o realizar una investigación o indagación. Gracias, entendido todo. Me alegro, milagros. Me alegro y espero que me haya dejado entender. Bien. ¿Alguna otra duda? Otra duda, yo tengo mucha dificultad al hacer preguntas abiertas a mis pequeños. ¿Algún consejo? Claro que sí. Primero, entrénate en el sentido de dejar de parafrasear las respuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando les decimos, chicos, los colores de la bandera son rojo y, ¿no? Eso debes dejarlo de lado, no lo debes hacer, porque es una pregunta cerrada. Otro, evitar realizar una pregunta que tú misma te contestes con sí o no, a pesar de que tú me digas sí, pero voy a repreguntar. Esto de la repregunta es válida siempre y cuando no se haga siempre. Pero si en todo tú le vas a repreguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces pierde un poco el sentido, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, el arte de preguntar es solo entrenamiento. Bien, ese entrenamiento, buscando en un bagaje de palabras cómo buscar que el niño explique, cuente, comente, ¿no? Explique, ¿bien? Entonces, esas acciones que queremos que el niño haga para que se desplaye es lo que nos tiene que ayudar a formular preguntas abiertas, ¿no? Buena ponencia, muy claro todo. Gracias, Gina. En un proyecto sí o sí tenemos que trabajar todas las áreas. Buena pregunta, Alejandra. No necesariamente, porque si yo voy a pensar en trabajar todas las áreas, ya estaría forzando una situación, ¿no? Tengo que dejar que la propia situación me enmarque a mí qué competencias voy a trabajar y no necesariamente todas, ¿no? Recuerden también que si hablamos como referencia el tiempo, en 15 días, pues sería muy difícil trabajar también todas las áreas, ¿no? Entonces, todas estas características que tiene el proyecto me va encaminando a tomar determinadas decisiones, como por ejemplo, no forzar, ¿no? No forzar el hecho de que todas las áreas las tenga que trabajar, ¿no? Porque a veces no es así, no es porque contemos las monedas para pagar y estoy haciendo matemáticas, no necesariamente. Quizás lo que estoy haciendo es reunir o coleccionar, pero tengo que identificar puntualmente cuáles son las competencias que toman mayor relevancia en un proyecto según lo que estén haciendo, ¿ya? Pero no necesariamente tienen que estar todas las áreas. Bien, chicas, entonces, muchas gracias. Listo, Alejandra.
Entonces nos estamos encontrando en nuestra próxima clase para ir avanzando con mucha más profundidad los 3 tipos de proyectos planteados en nuestro programa curricular y en nuestro instructivo o denominada guía de elaboración de proyectos de educación inicial emitido por el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos estamos viendo el jueves. Un abrazo y muchas gracias por la escucha. Docente, ¿te gustó la clase? Si quieres acceder a más contenido como este y enriquecer tus estrategias de enseñanza, contáctanos a los siguientes números. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo.